Oscuros. En el principio. Helston, Inglaterra, septiembre de 1854. Al filo de la medianoche, acabó de darse forma a los ojos. Tenía una mirada felina, entre atrevida y confusa, desconcertante. Sí, aquellos eran sus ojos, coronados por una frente fina y elegante, a pocos centímetros de una cascada de cabello largo. Alejó un poco el papel para valorar sus progresos. Era difícil dibujarlo sin tenerla delante, pero, por otra parte, nunca habría podido hacerlo en su presencia, porque desde que llegó de Londres, no, desde la primera vez que la vio, había procurado guardar siempre las distancias. Pero ella cada día se le acercaba más, y a él cada día le resultaba más difícil resistirse. Por eso iba a marcharse por la mañana, a la India, a América. No lo sabía ni le importaba, porque en cualquier otro lugar las cosas serían más fáciles que allí. Se inclinó de nuevo sobre el dibujo y suspiró, mientras difuminaba con el pulgar el carboncillo para perfeccionar el mohín del canoso lado inferior. Ese trozo de papel inerte no era más que un impostor cruel, pero también la única forma de poder llevársela consigo. Luego, irguiéndose en la silla tapizada en cuero de la biblioteca, sintió aquel roce cálido y familiar en la nuca. Era ella. Su sola proximidad le proporcionaba una sensación extraordinaria, como el calor que desprende un tronco cuando se resquebraja en la chimenea y va reduciéndose a cenizas. Lo sabía sin tener que volverse. Ella estaba aquí. Escondió el retrato entre el fajo de papeles que tenía en el regazo de ella. Sin embargo, no iba a poder esconderse tan fácil. Miró hacia el sofá de color marfil que había al fondo del salón, donde apenas unas horas antes ella, con un vestido de seda rosa y algo rezagada de los demás invitados, se había levantado súbitamente para aplaudir a la hija mayor del anfitrión, que acababa de interpretar una pieza al clavicordio de forma magistral. Miró hacia el otro lado de la estancia, al mismo lugar donde el día anterior se le había acercado sigilosamente con un ramo de peonias salvajes en las manos. Ella aún creía que la atracción que sentía por él era inocente, que el hecho de que se encontraran tan a menudo bajo la pérgola era solo una feliz coincidencia. Había sido tan ingenua. Pese a ello, él nunca la sacaría de su error. Solo él debía cargar con el peso de su secreto. Se levantó, dejó los bocetos en la silla de cuero y se dio media vuelta. Y allí estaba ella, apoyada contra la cortina de terciopelo escarlata, con un sencillo vestido blanco. El pelo se le había destrenzado y su mirada era la misma que él había esbozado tantas veces, pero sus mejillas parecían arder. Estaba enfadada, avergonzada, ansiaba saberlo, pero no podía preguntárselo. ¿Qué haces ahí? Captó la esperanza involuntaria de su propia voz y lamentó que ella nunca fuera a comprender a qué se debía. No podía dormir, balbuceó ella, mientras se dirigía hacia la chimenea y la silla. Te he visto que había luz en tu habitación. Y luego vaciló antes de acabar la frase y bajó la mirada hacia sus manos. Tu baúl en la puerta. ¿Te vas a alguna parte? Iba a decírtelo. Se interrumpió. No debía mentir. Nunca había pretendido que ella conociera sus planes. Decírselo solo empeoraría las cosas. Y ya había dejado que llegaran demasiado lejos con la esperanza de que en esta ocasión fuera diferente. Ella se le acercó un poco más y reparó en el cuaderno de bocetos. ¿Estabas dibujándome? El tono sorprendido de la pregunta le recordó que vivían en mundos separados por un abismo. Pese a todo el tiempo que habían pasado juntos en las últimas semanas, ella aún no había llevado a vislumbrar por qué. En verdad se atraían el uno al otro. Aquello era, cuando menos, lo mejor que podían hacer. Durante los últimos días
Desde que decidió marcharse, había intentado distanciarse de ella, pero el esfuerzo le cansaba tanto que, cuando se encontraban a solas, tenía que rendirse al deseo reprimido de dibujarla. Había llenado las páginas del cuaderno con esbozos de su cuello arqueado, su clavícula de mármol y el abismo negro de su cabello. Se volvió para mirarla de nuevo, el retrato, no porque la avergonzara que lo hubiera sorprendido dibujándola, sino por un motivo peor. Sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo al advertir que lo que ella había descubierto, lo que él realmente sentía, acabaría con ella. Tendría que haber sido más cuidadoso. Siempre empezaba así. Leche templada con una cucharadita de meleza, murmuró, todavía de espaldas a ella. Luego añadió con un deje de tristeza, te ayudará a dormir. ¿Cómo lo sabes? Vaya, es justo lo que mi madre acostumbraba. Lo sé, dijo, dándose la vuelta para mirarla. Su asombro no le extrañó, pero no podía explicarle cómo lo sabía ni confesarle cuántas veces él mismo le había dado aquel brebaje. Cuando las sombras se acercaban a ellos, y cómo luego la había abrazado hasta sentir que se dormía en sus brazos. Cuando su mano le tocó el hombro, tuvo la impresión de que le quemaba a través de la camisa y se quedó boquiabierto. Nunca antes habían tocado en esta vida, y el primer contacto siempre lo dejaba sin aliento. Contéstame, susurró ella. ¿Vas a marcharte? Sí. Entonces llévame contigo, le espetó. Justo en ese instante ella se dio cuenta de que contenía la respiración y se arrepentía de lo que acababa de decir. Notó cómo la progresión de sus emociones se manifestaba en la arruga que se le formaba entre los ojos. Iba a sentirse impulsiva, desconcertada y luego avergonzada de su propio atrevimiento. Siempre hacía lo mismo, y demasiadas veces él había cometido el error de consolarla. No, musitó, porque recordaba, siempre recordaba. Mi barco zarpa mañana. Si de verdad te importo, no digas ni una sola palabra más. ¿Que si me importas? Repitió ella como para sí. No lo digas. Tengo que hacerlo. Te quiero. De eso no tengo la menor duda. ¿Y si te vas? Si me voy, tu vida estará a salvo. Lo dijo poco a poco, intentando llegar a algún rincón de ella capaz de recordar algo. ¿O acaso no guardaba ninguno de esos recuerdos? ¿Acaso estos permanecían enterrados en alguna parte? Hay cosas más importantes que el amor. No lo entenderías, pero tienes que confiar en mí. Su mirada se clavó en la de él, retrocedió un paso y se cruzó de brazos. Aquello también era culpa de él. Siempre que le hablaba con condescendencia, provocaba que emergiera su lado más rebelde. ¿Me estás diciendo que hay cosas más importantes que esto?, le preguntó con tono desafiante, al tiempo que le cogía las manos y se las llevaba al corazón. Oh, cómo deseaba ser ella y no saber qué era lo que venía a continuación. O, al menos, ser más fuerte de lo que era y no dejarla avanzar un paso más. Si no la detenía, ella nunca aprendería, y el pasado volvería a repetirse, torturándoles una y otra vez. Aquel conocido calor de la piel bajo sus manos le hizo inclinar la cabeza hacia atrás y gemir. Intentaba obviar cuán cerca estaba de ella, cuán irresistible era la sensación que le producía el roce de sus labios, cuán doloroso le resultaba que todo aquello tuviera que acabar, pero ella le acariciaba los dedos con tal suavidad, incluso podía percibir los latidos de su corazón a través del fino vestido de algodón. Sí, ella tenía razón, no había nada más importante que aquello. Nunca lo había habido. Estaba a punto de darse por vencido y abrazarla cuando, de repente, notó que ella lo miraba como si estuviera viendo un fantasma. Lo apartó de sí.
y se llevó una mano a la frente. ¡Qué sensación más extraña!, suspiró. «Oh, no. ¿Era ya demasiado tarde?» Sus ojos se entornaron hasta adoptar la forma de los que él había dibujado. Entonces se le acercó de nuevo con las manos sobre el pecho y los labios separados, expectante. «Creerás que estoy loca, pero juraría que esto ya lo he vivido antes». Sí, realmente era demasiado tarde. Alzó la vista, temblando, y empezó a percibir cómo la oscuridad descendía. Aprovechó la última oportunidad para abrazarla, para estrecharla entre sus brazos con fuerza, como había deseado hacer desde hacía semanas. En el instante en que sus labios se fundieron, ya no hubo nada que hacer, ya no podían resistirse. El sabor a madreselva de su boca provocó en él una sensación de mareo. Cuanto más la estrechaba contra sí, más se le revolvía el estómago por la emoción y la agonía del momento. Sus lenguas se tocaron y el fuego estalló entre ambos, refulgiendo con cada caricia, con cada nuevo descubrimiento, aunque en realidad nada de todo aquello fuera nuevo. La habitación tembló y alrededor de ambos empezó a formarse un aura. Ella no advirtió nada, no se dio cuenta de nada, nada existía más allá del lector. Solo él sabía lo que iba a ocurrir. Qué oscuras compañías estaban a punto de interrumpir su velada. Aunque una vez más fuera incapaz de alterar el curso de sus vidas, sabía lo que iba a ocurrir. Las sombras empezaron a arremolinarse sobre sus cabezas, tan cerca que él podía haberlas tocado, tan cerca que se preguntó si alcanzaría a oír lo que susurraban. Observó cómo la nube pasaba frente a la cara de ella. Por un instante, en sus ojos vio un destello de reconocimiento. Después, ya no hubo nada, nada en absoluto. Perfectos desconocidos. Lucy entró con 10 minutos de retraso en el vestíbulo iluminado con luces fluorescentes de la escuela Espada y Cruz. Un guarda de torso corpulento y mejillas sonrosadas, con un portapapeles bajo el brazo que parecía de hierro, ya estaba dando instrucciones, lo cual significaba que Lucy volvía a ir a remolque. Así que, recordad, recetas, residencias y rojas. Le espetó el guarda a un grupo de 3 estudiantes que estaban de espaldas a Lucy. Si seguís estas reglas básicas, estarán a salvo. Lucy no perdió tiempo y se unió al grupo. Aún estaba segura de si había cumplimiento bien aquel montón de documentos que le habían entregado. Ni si el guarda de cabeza rapada que tenía delante era un hombre o una mujer. Ni si alguien le ayudaría a llevar la enorme maleta que acarreaba. Ni siquiera si sus padres iban a deshacerse de su querido Plymouth Fury en cuanto volvieran a casa. Durante todo el verano la habían amenazado con venderlo, y ahora tenían un motivo que ni siquiera Lucy podía rebatir. A ningún alumno se le permitía tener coche en la nueva escuela. Bueno, en el nuevo reformatorio, para ser exactos. Todavía se estaba acostumbrando a esa palabra. Perdone, pero ¿podría repetir lo que ha dicho?, le pidió al guarda. ¿Cómo era? ¿Recetas? Vaya, mirad quién ha llegado, dijo en voz alta el guarda, y luego repitió lentamente. Recetas. Si eres una de las alumnas que necesita medicación, allí te darán las pastillas que te ayudarán a no volverte loca y seguir respirando. ¿Entiendes? Es una mujer, concluyó Lucy después de estudiar a la guarda. Ningún hombre podría ser lo bastante sarcástico para decir todo aquello con un tono de voz tan endulcorado. Lo pilló. Lucy sintió arcadas. Recetas. Hacía años que había dejado de vendicarse, aunque el doctor Sanford, su especialista en Hopkinton, y la razón por la cual sus padres se habían enviado a un internado a la lejana New Hampshire,
había considerado la posibilidad de medicarla de nuevo a raíz del accidente del verano anterior. Después de un mes de análisis, se convenció de la relativa estabilidad de Lucy, y ella por fin pudo olvidarse de aquellos antipsicóticos nauseabundos. Ese era el motivo de que en su último año de estudios ingresara en Espada y Cruz, un mes después de que hubieran comenzado las clases. Ya era bastante pesado ser nueva en la escuela para además empezar las clases cuando el resto ya sabía de qué iba todo. Sin embargo, a juzgar por lo que estaba viendo en la visita introductoria, aquel no era el primer día de clases solo para ella. Miró de reojo a los otros 3 alumnos dispuestos en semicírculo a su alrededor. En el último colegio en el que había estudiado, el Dover, conoció a su mejor amiga Callie en la visita introductoria del campus, aunque en cualquier caso, en un colegio donde el resto de los estudiantes prácticamente habían crecido juntos, ya habría bastado con que Lucy y Callie fueran las únicas que no eran ricas heredadas. Además, no tardaron en darse cuenta de que también compartían la misma pasión por las películas antiguas, sobre todo las protagonizadas por Albert Finney. Después de descubrir, mientras veían 2 en la carretera, que ninguna de las dos llegaría a conseguir hacer palomitas sin que saltara la alarma de incendios. Callie y Lucy no se separaron ni un momento, hasta que las obligaron a hacerlo. A ambas, al lado de Lucy había 2 chicos y una chica, y de esta última no era muy difícil hacerse una idea de lo que cabía esperar. Rubia y guapa como los modelos de los anuncios de cosméticos, y con las uñas pintadas de rosa pastel a juego con la carpeta de plástico. «Soy gay», dijo arrastrando las palabras, mostrándole una gran sonrisa que se esfumó con la misma rapidez con la que había aparecido incluso antes de que Lucy pudiera devolverle el saludo. El efímero interés de la chica le recordó más a una versión sureña de las chicas de Dover que a lo que habría esperado de Espada y Cruz. Lucy no pudo saber si eso era reconfortante o no, ni tampoco pudo imaginar qué hacía en un reformatorio una chica con aquella pinta. A su derecha había un chico de pelo castaño y corto, ojos marrones y algunas pecas en la nariz, pero por la forma en que le evitaba la mirada y se dedicaba a moverse un pellejón del pulgar, Lucy tuvo la impresión de que, como ella, todavía debía de estar confundido y avergonzado de encontrarse allí. El que tenía a su izquierda, en cambio, se correspondía con lo que Lucy imaginaba de aquel lugar, incluso con demasiada actitud. Era alto y delgado, llevaba al hombro una mochila de Dick's Joker y el pelo negro desgreñado. Tenía los ojos verdes, grandes y hundidos, y unos labios carnosos y rosados por lo que la mayoría de las chicas matarían. En la nuca, un tatuaje negro con forma de sol que le asomaba por el cuello de la camiseta negra casi parecía arder sobre su piel clara. A diferencia de los otros 2, cuando este chico se volvió le sostuvo la mirada. Su boca dibujaba una línea recta, pero sus ojos eran cálidos y vivos. La observó, inmóvil como una estatua, provocando que también Lucy se sintiera clavada en el suelo y se le cortara la respiración. Aquellos ojos eran intensos y seductores, y también un poco apabullantes. La guardia interrumpió el trance de los chicos con un carraspeo. Lucy se sonrojó y fingió estar muy ocupada rascándose la cabeza. Los que ya saben cómo funciona todo pueden irse después de dejar sus mercancías peligrosas. La guardia señaló una enorme caja de cartón situado bajo un cartel
en el que estaba escrito con grandes letras negras, materiales prohibidos. Y Todd, cuando dijo que podían irse, posó una mano en el hombro del chico pecoso que dio un respingo. Me refiero a que van a ir al gimnasio a encontrarse con los alumnos mentores que les hayan asignado. Tú, señaló Lucy, deja aquí tus mercancías peligrosas y quédate. Las cuatro se acercaron de mala gana a la caja, y Lucy observó perpleja cómo empezaban a vaciarse los bolsillos. La chica sacó una navaja roja de 8 centímetros del ejército suizo. El chico de ojos verdes dejó a regañadientes un aerosol de pintura y un cúter. Incluso el desafortunado Todd se desprendió de varias cajas de cerillas y de un pequeño cargador de mecheros. Lucy se sintió casi estúpida por no tener ninguna mercancía peligrosa. Pero cuando vio a los otros sacar del bolsillo los teléfonos móviles y dejarlo en la caja, se quedó sin palabras. Al inclinarse para leer mejor el cartel de materiales prohibidos, vio que los móviles, los buscapersonas y los radiotransmisores estaban prohibidos. Así que no solo se quedaban sin coche. Con una mano sudorosa, Lucy cogió el móvil que tenía en el bolsillo, su único medio de contacto con el mundo exterior. Cuando la guarda percibió su mirada, le dio unas palmaditas en la mejilla. Niña, no te desvanezcas, que no me pagan lo suficiente para resucitar a los alumnos. Además, podrás hacer una llamada semanal desde el vestíbulo principal. ¿Una llamada semanal? Pero miró por última vez su teléfono y vio que había recibido 2 nuevos mensajes de texto. Parecía imposible que aquellos fueran a ser sus últimos mensajes. El primero era de Carly. Llámame enseguida. Esperaré al lado del teléfono toda la noche para que me lo expliques todo. Y acuérdate del mantra que te dije que practicaras. Sobrevivirás. Además, por si te interesa, creo que todo el mundo se ha olvidado de... Típico de Carly. Se había enrollado tanto en aquel teléfono de mierda, había emitido las últimas 4 líneas. En cierta forma, se sentía casi aliviada. No quería que le escribieran sobre cómo todo el mundo de su antigua escuela ya había olvidado lo que le había ocurrido, lo que había hecho para acabar en ese lugar. Suspiró y leyó el segundo mensaje. Era de su madre, que apenas hacía unas semanas le había cogido el tranquillo a eso de escribir mensajes, y que seguro que no sabía lo de la llamada semanal, porque si no, de ningún modo la habría abandonado allí. ¿Oh sí? Mi niña, pensamos en ti a todas horas. Sé buena, intenta comer suficientes proteínas. Te llamaremos en cuanto podamos. Te queremos, mamá y papá. Lucy suspiró y cayó en la cuenta de que sus padres lo sabían. ¿Cómo? Si no se explicaba sus caras ojerosas cuando se habían despedido de ellos aquella mañana desde la puerta del colegio con la maleta en la mano, durante el desayuno. Había intentado bromear porque al fin iba a perder el descarado acento de Nueva Inglaterra que había cogido en Dover. Pero sus padres ni siquiera habían sonreído. Creía que todavía estaban enfadados con ella, porque cuando la lió, no le mostraron el número de los gritos, sino que recurrieron al ya conocido silencio. Pero ahora comprendía la conducta tan extraña de aquella mañana. Sus padres ya se estaban lamentando porque iban a separarse de su única hija. Seguimos esperando a alguien, dijo la guarda. Me pregunto quién será. La atención de Lucy volvió de golpe a la caja de las mercancías peligrosas.
que ahora rebosaba de objetos de contrabando que ni siquiera reconocía. Percibía que los ojos verdes del chico de cabello oscuro seguían clavados en ella. Alzó la vista y notó que todos la miraban. Le tocaba a ella. Cerró los ojos y poco a poco relajó los dedos hasta que el teléfono cayó sobre la cumbre del montón con un ruido seco y triste. El sonido de la soledad absoluta. Todd y Gabe, la robot, se dirigieron a la puerta sin siquiera mirar a Lucy, pero el tercer chico se volvió hacia la guardia. Yo podría ponerle al corriente de todo, se ofreció, señalando a Lucy con la cabeza. Esas no son las normas, repuso la guardia de forma automática, como si hubiera estado esperando aquel diálogo. Vuelves a ser alumno nuevo, y eso significa que se te aplican las restricciones de los alumnos nuevos. Tienes que volver a empezar desde cero. Si no te gusta, deberías haberlo pensado mejor antes de quebrantar la libertad condicional. El chico se quedó inmóvil, inexpresivo, mientras la guardia tiraba de Lucy, que se había quedado de piedra al oír las palabras libertad condicional, hacia el fondo del vestíbulo amarillo. Venga, adelante, dijo, como si no hubiera pasado nada. Residencias, señaló la ventana que daba al oeste, desde donde se divisaba a lo lejos un edificio de color ceniza. Lucy vio a Gabe y a Todd arrastrando los pies hacia allí, y al tercer chico andando sin prisa, como si alcanzarlos fuera la última cosa que tuviera que hacer. La residencia de estudiantes era un edificio imponente y cuadrangular, un bloque sólido y gris cuyas gruesas puertas dobles no revelaban nada de lo que ocurría dentro. En medio del césped amarillento había una enorme placa de piedra y Lucy recordaba haber visto en el web de la escuela las palabras Residencia Paulini, cinceladas en su superficie. En realidad, el complejo parecía incluso más feo bajo la brumosa luz de aquella mañana que la adonina fotografía en blanco y negro. Incluso, desde aquella distancia, Lucy atisbaba el moho negro que cubría la fachada de la residencia. En todas las ventanas había hileras de gruesas barras de acero. Lucy entornó los ojos. ¿De verdad la valla estaba rematada por un alambre de púas? La guardia bajó la vista hacia el dossier y abrió la ficha de Lucy. Habitación 63. Por ahora, deja la maleta en mi despacho con la de los demás. Podrás deshacerla esta tarde. Lucy arrastró su maleta roja hacia los otros 3 baúles negros e insulsos. Luego, en un acto reflejo, hizo el ademán de coger el móvil porque era donde acostumbraba anotar las cosas que tenía que recordar. Pero, al ver que su bolsillo estaba vacío, suspiró y no le quedó más remedio que memorizar el número de la habitación. Aún era incapaz de entender por qué no podía quedarse con sus padres. Su casa de Thunderbolt estaba a menos de media hora de Espada y Cruz. Le había sentado tan bien volver a su hogar en Savant, donde, como siempre decía su madre, hasta el viento soplaba con pereza. El ritmo más ligero y tranquilo de Georgia se adaptaba a Lucy mucho mejor de lo que el Nueva Inglaterra lo había hecho. Pero Espada y Cruz, el lugar inerte y gris que el tribunal había asignado, no se parecía a Savant ni a ningún otro lugar. Lucy había oído accidentalmente una conversación de su padre con el director. Su padre había ido asintiendo con ese característico lío mental propio de los profesores de biología y había acabado respondiendo: Claro, claro. Quizá lo mejor es que esté controlada todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, no nos gustaría poner trabas al sistema del Estado. Sin duda, su padre no había visto las condiciones en las que supervisaban a su única hija.
Aquel lugar parecía una prisión de máxima seguridad. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo ha dicho? ¿Las rojas? Preguntó Lucy a la guarda, cuando ya estaba a punto de concluir la visita introductoria. Las rojas, contestó la guarda. Señaló hacia un pequeño dispositivo eléctrico que colgaba del techo, una lente con una luz roja parpadeante. Lucy no se había percatado, pero en cuanto la guarda señaló el primero, vio que había infinidad por todas partes. ¿Cámaras? Muy bien, respondió la guarda con un cierto tono de condescendencia. Las dejamos a la vista para que no olviden que están ahí. En cualquier momento, en cualquier lugar, los estamos vigilando. Así que no fastidies si lo que quieres es lo mejor para ti. Cada vez que alguien hablaba a Lucy como si fuera una psicópata, ella casi acababa creyendo que lo era. Los recuerdos la habían hostigado todo el verano, en sueños y en los raros momentos en que sus padres la dejaban sola. Algo había ocurrido en aquella cabaña y todos, incluida Lucy, se morían por saber exactamente qué. La policía, el juez, los asistentes sociales habían intentado sonsacarle la verdad, pero ella sabía tan poco como ellos. Había estado bromeando con Trevor y se había perseguido uno al otro hasta llegar a la hilera de la cabaña, que se encontraban enfrente del lago, lejos del resto de sus compañeros. Intentó explicar que había sido una de las mejores noches de su vida hasta que se convirtió en el peor. Había dedicado mucho tiempo a recrear aquella noche en su memoria, oyendo la risa de Trevor, sintiendo cómo sus manos le rodeaban la cintura, y a intentar conciliar la certeza instintiva de que ella era una verdad inocente. Pero ahora todas las normas y regulaciones de espada y cruz parecían contradecir esa idea. Parecían sugerir que ella era peligrosa de verdad y que era preciso tenerla controlada. Lucy notó una mano firme en el hombro. «Mira», le dijo la guarda, «si te hace sentir mejor, te aseguro que no eres ni de lejos el peor caso que hay aquí». Fue el primer gesto humano que la guarda dedicó a Lucy, y ella creyó que en realidad sí tenía la intención de hacerla sentir mejor, pero la habían enviado allí a causa de la muerte enigmática de un chico por el que estaba loca, y aún así no era ni de lejos el peor caso que hay aquí. Lucy se preguntó qué otros casos podía haber en Espada y Cruz. «De acuerdo, se ha acabado la presentación», concluyó la guardia. «A partir de ahora te las arreglarás sola. Aquí tienes un mapa, por si necesitas encontrar algo». Le di una fotocopia de un mapa chapucero dibujado a mano y consulté el reloj. «Tienes una hora antes de la primera clase, pero la teleserie que sigo empieza en 5 minutos, así que...» Le hizo un gesto con la mano. «Piérdete un poco por el colegio. Y no lo olvides», añadió señalando las cámaras una última vez. «Las rojas te están vigilando». Antes de que Lucy pudiera responder, una chica flaca y con el pelo negro apareció frente a ella, moviendo sus largos dedos frente a la cara. «Oh», dijo la niña imitando la voz de un contador de historias de terror y bailando a su alrededor. «Las rojas te están vigilando». «Lárgate de aquí, Ariane, antes de que te haga una lobotomía», espetó la guarda. Aunque estaba claro, a juzgar por su sonrisa breve pero sincera, que sentía un cariño algo desafectado por esa niña loca. También estaba claro que Ariane no sentía lo mismo. Hizo un gesto a la guarda como si se estuviera masturbando y luego miró a Lucy con la esperanza de que estuviera ofendida. «Y por hacer esto», dijo la guarda mientras apuntaba una nota con brusquedad en el cuaderno, «hoy te has ganado la tarea de enseñarle al colegio a Little Miss Sushi». Señaló a Lucy, que parecía cualquier cosa menos reluciente, vestida como iba, con unos tejanos negros, unas botas negras y un top negro. En la sección de las normas de vestimenta,
La página web de Spade Group sostenía con entusiasmo que, mientras los alumnos se portaran bien, podían vestirse como quisieran, respetando solo dos condiciones. El estilo no podía ser llamativo, y el color debía ser negro. Así que en realidad no había mucho donde elegir. La camiseta de manga larga y cuello alto que su madre le había obligado a ponerse aquella mañana no resaltaba para nada su figura. E incluso su mayor atractivo había desaparecido. Casi le habían cortado por completo el cabello negro y voluminoso, que solía llegarle hasta la cintura. El fuego de la cabaña le había dejado la cabeza chamuscada y con pequeñas calvas, así que, tras el camino de vuelta, largo y silencioso, de volver a su casa, su madre la había metido a la bañera, había cogido la maquinita eléctrica de papá y sin decir una palabra le afeitó la cabeza. Durante el verano, le había crecido un poco, lo suficiente para que el envidiable cabello ondulado que antes ahora se hubiera convertido en una sucesión de rulos desmañados, asomados junto a detrás de sus orejas. Ariane le echó un vistazo mientras uno de sus dedos tamborileaba en sus labios pálidos. «Perfecto», dijo, y dio un paso al frente para enlazar su brazo con el de Lucy. «Precisamente, estaba pensando que me hacía falta una nueva esclava». La puerta del vestíbulo se abrió y entró el chico alto de ojos verdes. Negó con la cabeza y le dijo a Lucy: «En este lugar no tienen reparos en desnudarte para registrarte. Así que, si llevas encima cualquier otro tipo de mercancía peligrosa», alzó una ceja y tiró un puñado de cosas irreconocibles en la caja. «Ni lo intentes». Detrás de Lucy, Ariane intentaba aguantarse la risa. El chico levantó la cabeza y cuando se dio cuenta de que estaba Ariane, abrió la boca. Luego la cerró, como si no supiera cómo reaccionar. «Ariane», dijo sin alterar la voz. «Cam», respondió ella. «¿Lo conoces?», susurró Lucy, pensando que en los reformatorios quizá habría el mismo tipo de pandillas que hay en las escuelas como en Dover. «No me lo recuerdes», contestó Ariane, y se llevó a Lucy afuera, donde la mañana seguía gris y húmeda. La parte de atrás del edificio principal daba a una acera desconchada que bordeaba un campo abandonado. La hierba había crecido tanto que, a pesar de que había un marcador descolorido y unas grandes gradas de madera al aire libre, parecía más un solar vacío que las instalaciones de un colegio. Algo más lejos, había 4 edificios de aspecto sobrio. El que estaba más a la izquierda era un bloque residencial de color ceniza. A la derecha, una iglesia inmensa muy fea. Y en medio, otras 2 estructuras anchas que Lucy supuso que eran las aulas. No había nada más. Todo su mundo se reducía a la lamentable vista que se extendía enfrente. Ariane giró enseguida hacia la derecha, fuera del sendero. Llevó a Lucy hasta el campo y, una vez allí, se sentaron en lo más alto de una de las gradas de maderas llenas de agua. Las instalaciones equivalentes que había en Dover estaban destinadas a los aprendices de atleta de la Ivy Rangers, de modo que Lucy siempre las había evitado. Pero aquel campo vacío, con las porterías combadas y oxidadas, era algo muy diferente, algo que Lucy aún no podía comprender. 3 buitres volaban sobre sus cabezas, y un viento lúgubre azotaba las ramas desnudas de los robles. Lucy metió la barbilla bajo el cuello de su camiseta. «Bueno», dijo Ariane, «ahora ya has conocido a Randy». «Pensaba que se llamaba Cam». «No estamos hablando de él», respondió Ariane con rapidez. «Me refiero al travesti ese de antes». Ariane movió la cabeza en dirección a la oficina donde la guarda se había quedado frente al televisor. «¿Qué dirías? ¿Hombre o mujer?» «¿Mujer?», preguntó Lucy con indecisión. «¿Es un test o qué?». Ariane sonrió. «El primero de muchos»,
Y lo has pasado, o al menos creo que lo has pasado. El sexo de gran parte del cuerpo docente de aquí es un debate continuo entre todos los alumnos. No te preocupes, ya te enterarás. Lucy pensó que Ren estaba bromeando. En tal caso, no pasaba nada. Pero todo aquello suponía un cambio tan radical respecto a Dover. En su antiguo colegio, los futuros senadores con corbata verde casi parecían brotar de los pasillos, del silencio elegante con que el dinero parecía cubrirlo todo. Los niños de Dover solían mirar a Lucy de reojo como diciendo, no pringue las paredes blancas con los dedos. Intenté imaginar a Ryan allí holgazaneando en las gradas y haciendo bromas groseras y ordinarias. Lucy intentó imaginar qué pensaría Callie de ella, porque en Dover no había nadie parecido a Ariane. Vamos, suéltalo, lo ordenó Ariane. Se dejó caer sobre la grada más alta y con un gesto invitó a Lucy a que se acercara. ¿Qué hiciste para que te metieran aquí? El tono de Ariane era juguetón. Pero de repente Lucy sintió la necesidad de sentarse. Era ridículo, pero había esperado pasar el primer día del colegio sin que el pasado la atosigara y la privara de aquella fina capa de calma que había mantenido hasta entonces. Pero, claro, la gente de allí quería saberlo. Podía sentir la sangre palpitándole en las sienes. Siempre ocurría lo mismo cuando quería recordar de verdad, aquella noche. Nunca había dejado de sentirse culpable por lo que le había ocurrido a Trevor, pero también intentaba con todas sus fuerzas no dejarse enredar en las sombras, que hasta el momento eran lo único que podía visualizar de aquella noche. Aquellos seres oscuros e indefinibles de los que no podía hablarle a nadie. Pero volvió a intentarlo. Estaba empezando a contarle a Trevor que esa noche sentía una presencia extraña, que había unas formas retorcidas suspendidas sobre sus cabezas que amenazaban con estropear aquel momento perfecto. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Trevor se había esfumado, su cuerpo había ardido hasta quedar irreconocible, y Lucy era culpable. No le había contado a nadie que a veces veía unas formas turbias en la oscuridad, que siempre iban hacia ella. Hacía tanto tiempo que iban y venían, que Lucy no podía recordar cuándo fue la primera vez que las vio. Pero podía recordar las primeras veces que comprendió que las sombras no se le aparecían a todo el mundo, o, mejor dicho, que solo se le aparecían a ella. A los 7 años, fue de vacaciones con su familia a Hilton Head y sus padres la llevaron a hacer una travesía en barco. Al ponerse al sol, las sombras empezaron a moverse sobre el agua y ella se dirigió hacia su padre y le dijo: ¿Qué haces cuando viene papá? ¿Por qué no te dan miedo los monstruos? No había monstruos, le aseguraron sus padres. Pero la insistencia con que Lucy repitió que había algo tembloroso y oscuro le acarreó una serie de consultas con el oculista de la familia. Y luego las gafas. Y luego más consultas con el otorrino tras cometer el error de describir el ruido ronco y fantasmagórico que a veces hacían las sombras. Y luego terapia. Y luego más terapia. Y por último, una prescripción para tomar medicamentos antipsicóticos. Pero nada hizo que desapareciera. A los 14 años me negué a tomar los medicamentos. Fue cuando conocieron al doctor Sanford y, muy cerca, estaba la escuela Dover. Tomaron un vuelo hasta Nueva Hampshire y su padre condujo el coche de alquiler por una carretera larga y con curvas hasta una mansión llamada Shady Hollows, que estaba en la cima de la colina. Pusieron a Lucy frente a un hombre con bata blanca y le preguntaron si aún tenía sus visiones.
Las palmas de las manos de sus padres estaban sudadas. Cuando la agarraron de la mano, estaban muy serios porque temían que había algo en su hija que funcionaba terriblemente mal. Nadie le contó que, si ella no le decía al doctor lo que todos ellos querían que dijera, puede que pasara mucho más tiempo en Shady Hollow. Al mentir y actuar como si no pasara nada, le autorizaron matricularse a Dover y solo tenía que visitar al doctor Sanford 2 veces al mes. Le permitieron dejar de tomar aquellas asquerosas pastillas tan pronto como fingió que ya no veía más sombras. Pero, aún así, seguían apareciendo cuando les daba la gana. Lo único que sabía era que trataba de evitar en la medida de lo posible todo aquel catálogo mental de lugares donde se le habían aparecido las sombras en el pasado. Bosques frondosos, aguas turbias. Lo único que sabía era que, cuando llegaban las sombras, sentía un escalofrío. Una sensación terrible que no se parecía a nada en el mundo. Lucy se sentó ahorcajada sobre una de las gradas y se frotó las sienes con los dedos pulgar y corazón. Si quería superar ese primer día, tendría que esforzarse en no ahondar en su memoria. Seguramente no podría soportar los recuerdos de aquella noche, así que bajo ninguna circunstancia podía permitirse airear al menor detalle truculento ante aquella desconocida, extravagante y desequilibrada. En vez de responder, observó a Ariane tendida sobre la grada con unas gafas de sol enormes que le cubrían gran parte de la cara. Aunque no pudiese asegurarlo, probablemente también ella debía de haber estado mirando a Lucy, pues al cabo de un instante se incorporó y le sonrió. «Me voy a cortar el pelo, como tú», dijo. «¿Cómo?», exclamó Lucy. «Pero sí tienes un pelo precioso». Era verdad. Ariane lucía unos mechones largos y voluminosos, como los que Lucy tanto echaba de menos. Sus rizos sueltos y negros resplandecían con la luz del sol y desprendían un matiz rojizo. Lucy se pasó el cabello por detrás de las orejas, pero como no era lo bastante largo, volvió a echárselo hacia adelante. «Te queda genial», dijo Ariane. «Es sexy, atrevido. Quiero llevarlo». Vale», respondió Lucy. ¿Era un cumplido? No sabía si se tenía que sentir halagada u ofendida por la forma en que Ariane daba por sentado que podía tener lo que quisiera, incluso si lo que quería pertenecía a otra persona. «¿Y dónde vamos a conseguir?» ¡Tachán! Ariane metió la mano en su bolsa y sacó la navaja color rosa del ejército suizo que Gabe había dejado en la caja de mercancías peligrosas. «¿Qué pasa?», dijo al ver la reacción de Leslie. «Mis dedos pegajosos siempre están atentos cuando los nuevos alumnos han de dejar sus cosas el primer día. El mero hecho de pensar en ello me ayuda a sobrevivir en la canícula durante mi estancia en el campo de internamiento. Quiero decir, de verano, de espada y gris». «¿Te has pasado todo el verano aquí?», preguntó Lucy haciendo una mueca. «Ja, hablas como una verdadera novata. ¿Seguro que crees que tendremos vacaciones en primavera?». Le tiró la navaja sucia. «No nos dejan salir de este agujero infernal, nunca. Ahora, córtame el pelo». «¿Y qué pasa con las rojas?», preguntó Lucy, mientras miraba a su alrededor con la navaja en la mano. «Seguro que allá afuera habían cámaras en alguna parte». Ariane negó con la cabeza. «No pienso juntarme con mieditas. ¿Te atreves o no?». Lucy asintió. «Y no me vengas con que nunca le has cortado el pelo a nadie». Ariane le quitó la navaja de las manos, desplegó las tijeras y se las devolvió. «Ni una palabra más, hasta que me digas lo fantástica que estoy». En la bañera de sus padres, el único salón de belleza que había visto Luz. Su madre le había hecho una cola de caballo antes de cortarle el pelo.
Lucy estaba segura de que había formas más prácticas de cortar el pelo, pero como casi no había pisado una peluquería en su vida, el corte de la coleta era lo único que conocía. Sujetó el pelo de Ariana entre sus manos, lo recogió con una goma elástica que llevaba en la muñeca. Empuñó las tijeras pequeñas con fuerza y empezó a cortar. La cola de caballo cayó a sus pies. Ariana dio un pequeño grito y se volvió al momento. La cogió y la lanzó al sol. El corazón de Lucy se estremeció al verla. Ella misma todavía no había superado la pérdida de su pelo y todas las otras pérdidas que éste simbolizaba. Pero Ariana esbozó una sonrisa sutil. Resiguió la cola de caballo con los dedos y lo introdujo en el bolso. «Increíble», dijo. «Sigue, sigue». Ariana se susurró. «Lucy, antes de quedarse paralizada, tu cuello está todo lleno de cicatrices», preguntó. «Puedes decirlo». La piel del cuello de Ariana, desde la clavícula hasta la parte de atrás de la oreja izquierda, estaba llena de cortes y tenía una textura jaspeada y reluciente. Lucy se acordó de Trevor, de aquellas terribles imágenes. Incluso sus propios padres no se atrevieron a mirarla después de verlas. En ese instante era ella quien me estaba pasando mal mientras observaba a Ariana. Ariana tomó la mano de Lucy y la puso contra su piel. Estaba caliente y fría a la vez, era suave y rugosa. «A mí no me da miedo», dijo Ariana. «¿Y a ti?» «No», dijo Lucy, aunque deseaba que Ariana retirara la mano, y así ella también podría hacerlo. Pensó que así fue como debió de quedar la piel de Trevor y se le revolvió el estómago. «¿Tienes miedo de quién eres realmente, Lucy?» «No», respondió de nuevo con rapidez. Sin duda se le notaba que estaba mintiendo. Cerró los ojos. Todo cuanto quería era empezar de nuevo en Espada y Cruz, estar en un lugar donde la gente no la mirara del modo en que lo estaba haciendo Ariana en aquel momento. Cuando esa misma mañana, a las puertas del colegio, su padre le había susurrado al oído el lema de la familia Price: «Los Price nunca se rinden». Ella había sentido que podría conseguirlo, pero ahora se sentía tan abatida y vulnerable. Apartó la mano. «Así pues, ¿qué te pasó?», preguntó mirando al suelo. «¿Recuerdas que yo no te he presionado cuando nos has dicho ni mu sobre por qué te han metido aquí?», le preguntó Ariana arcando las cejas. «Lucy asintió». Ariana señaló las tijeras con un gesto. «Que quede bien por detrás». «Vale, quiero estar muy guapa, tan guapa como tú». Aunque le hiciese exactamente el mismo corte, Ariana solo podría llegar a convertirse en una versión diluida de Lucy. Mientras Lucy intentaba dejar lo más igualado posible al primer corte del pelo de su vida. Ariana profundizaba en los detalles de la vida cotidiana en Espada y Cruz. Ese bloque de celdas de allí es Augustín, es donde celebramos los llamados eventos sociales, los miércoles por la noche. «Y también donde damos todas las clases», dijo señalando una construcción del color de unos dientes amarillentos que albergaban 2 edificios. A la derecha de la residencia parecían diseñados por el mismo sádico que había engendrado a Pauline. Era totalmente cuadrado y parecía una fortaleza, cercado con el mismo alambre de púas y las mismas ventanas con abarrotes. Una neblina gris que parecía artificial cubría las paredes como si fuera musgo, impidiendo ver si había alguien allá adentro. «Quedas advertida», continuó Ren. «Vas a odiar las clases que te darán aquí. No serías humana si no lo hicieras». «¿Por qué? ¿Qué tienen de malo?», preguntó Lucy. Quizá a Ariana no le gustaba el colegio en general. Las uñas esmaltadas de negro, los ojos pintados de negro, el bolso negro que solo parecía lo bastante grande para guardar la navaja suiza, no le daban precisamente aspecto intelectual.
Las clases son la muerte, dijo Ariane. Peor, las clases te dejan como muerto. De los 80 chavales que hay aquí, diría que solo quedan 3 que sigan vivos. Alzó la vista, y no es que sirvan de mucho, la verdad. Aquello no sonaba muy prometedor, pero a Lucy le había llamado la atención un detalle que había mencionado a Ren. ¿Solo hay 80 alumnos en toda la escuela? El verano antes de su ingreso en Dover, Lucy había estudiado con detenimiento el manual para futuros estudiantes y memorizó todas las estadísticas. Pero todo cuanto sabía hasta el momento de Espada y Cruz lo había sorprendido, y se dio cuenta de que había entrado en aquel reformatorio completamente desinformado. Ariane asintió y sin querer, Lucy le cortó de un tijerazo un mechón que pensaba dejar. ¡Ups! Con suerte Ariane no se daría cuenta, o a lo mejor solo pensaría que era atrevido. 8 clases, 10 chavales cada una. Enseguida acaba sabiendo qué clase de mierda aprende a cada uno de ellos, dijo Ariane, y viceversa. Supongo, convino Lucy mientras se mordía el labio. Ariane estaba de broma, pero Lucy se preguntó si estaría sentada allí con ella dedicándole aquella simpática sonrisa a sus ojos azul pastel. Si supiera con pelos y señales cuál era su historia personal. Cuanto más tiempo consiguiera mantenerlo oculto en su pasado, mejor. Y será mejor que evite los casos complicados. ¿Casos complicados? Los que llevan las pulseras de localización, dijo Ariane. Más o menos una tercera parte de los estudiantes. ¿Y ellos son quiénes? Mejor no tener problema con ellos. Hazme caso. Vale. ¿Y qué han hecho? Aunque Lucy quería que su historia fuera un secreto, tampoco le gustaba que Ariane la tratara como si fuera una boba. Fuera lo que fuera, lo que habían hecho los otros no podía ser mucho peor que lo que todo el mundo le decía que había hecho ella. ¿O sí? Después de todo, no sabía casi nada de aquellas personas ni de aquel lugar. Solo con pensar en las posibles causas de su internamiento sentía un miedo frío y gris atenazándole la boca del estómago. Bueno, ya sabes, dijo arrastrando las palabras. Instigaron o participaron en actos terroristas. Descuartizaron a sus padres y los tostaron en el horno. Se volvió y le guiñó un ojo al... Venga ya, no digas chorradas, repuso Lucy. Lo digo en serio, esos psicópatas están mucho más controlados que el resto de los chiflados de aquí. Los llamamos los irriguetes. A Lucy le resultó gracioso el tono dramático con que lo pronunció. El corte de pelo ya está, dijo, y pasó las manos por el cabello de Ariane para atusarlo un poco. De hecho, había quedado bastante bien. Perfecto, dijo Ariane. Se volvió para ponerse frente a Lucy. Cuando se pasó la mano por el cabello, los antebrazos sobresalieron por las mangas del fish negro. Y Lucy vio que llevaba una pechera en ambas muñecas. Una negra con hilera de tachuelas plateadas y otra que parecía más mecánica. Ariane se fijó en su mirada y levantó las cejas diabólicamente. Te lo he dicho, prosiguió. Unos jodidos psicópatas. Sonrió. Vamos, enseñar lo que queda. Lucy no tenía muchas más opciones. Descendió por las gradas detrás de Ariane, agachándose cada vez que algún buitre volaba peligrosamente bajo. Ariane, que parecía no darse cuenta, señaló la iglesia revestida de líquenes que se encontraban a la derecha del campo. Por allí está nuestro gimnasio vanguardista, dijo imitando el tono nasal de los guías turísticos. Sí, para quien no está acostumbrado parece una iglesia, y antes lo era. Espada y Cruz constituye una especie de infierno arquitectónico de segunda mano. Hace algunos años, irrumpió un psiquiatra demente y calisténico que se dedicó a despotricar contra los adolescentes sobremedicados que arruinaban la sociedad.
Puso un montón de pasta y transformaron la iglesia en un gimnasio. Ahora, las autoridades piensan que podemos desahogar nuestras frustraciones de una forma natural y productiva. Luce. Siempre había detestado la clase de gimnasia. Veo que pensamos igual, se lamentó Ren. La entrenadora Diante es el demonio. Mientras Lucy corría para alcanzarla, examinó el resto del recinto. El patio interior de Dover estaba tan bien cuidado, lleno de árboles podados con esmero y distribuidos armónicamente, que, en comparación, parecía que se hubieran olvidado de Spartacus y la hubieran abandonado en medio de una ciénaga. Unos 11 llorones descolgaban sus llamas hasta el suelo. El kudzu crecía por las paredes como una sábana y a cada 2 pasos se hundía en el fango. Y no era solo el aspecto de aquel lugar. Cada vez que respiraba aquel aire húmedo era como si se le clavara en los pulmones. El mero hecho de respirar en espada y cruz la hacía sentirse como si se hundiera en arenas nebulosas. Al parecer, los arquitectos tuvieron serios problemas para modernizar el estilo de los edificios de la antigua Academia Militar, y el resultado fue una mezcla de penitenciaria y de zona de torturas medieval. «Y sin jardinero», dijo Ariel mientras que sacudía los restos del humo que se había adherido a sus botas de combate. «Asqueroso. Ah, ahí está el cementerio». Lucy miró hacia donde apuntaba el dedo de Ariel, a la izquierda del patio. Justo después de la residencia, un manto de niebla aún más espeso se cernía sobre la parcela de tierra amurallada. Un frondoso robledal circundaba 3 de sus lados. No se podía ver el cementerio propiamente dicho, que parecía hundido bajo la superficie de la tierra, pero se podía oler la putrefacción y se oía el coro de cigarras que zumbaban en los árboles. Por un instante le pareció ver el temblor de las sombras, pero parpadeó y las sombras desaparecieron. ¿Esto es un cementerio? Psst. Todo esto antes había sido una academia militar, en los tiempos de la guerra civil, y allí es donde enterraban a los muertos. Es súper espeluznante. Y Dios, añadió René con un falso acento de sur, apesta al 7º cielo, dicho lo cual le guiñó un ojo a Lucy. Solemos ir mucho por esa parte. Lucy miró a Rianne para ver si bromeaba, pero Rianne se encogió de hombros. Vale, solo fuimos una vez, y después de pillar una buena turta. Vaya, aquella era una palabra que Lucy podía reconocer. ¡Ajá!, exclamó Ariane. He visto cómo se te ha encendido una luz, así que hay alguien en casa. Bueno, querida Lucy, puede que hayas ido a las fiestas del internado, pero nunca has visto cómo se lo montan los de un reformatorio. ¿Qué diferencia hay?, preguntó Lucy, intentando soslayar el hecho de que en Dover nunca había asistido a una gran fiesta. Ya lo verás. Ariane se detuvo y miró a Lucy. Pásate esta noche y podrás comprobarlo. ¿Vale? Inesperadamente le cogió la mano. ¿Lo prometes? Yo pensaba que habías dicho que debía mantenerme alejada de los casos complicados, dijo Lucy con ironía. Regla número 2. No me hagas caso, respondió Ben, riéndose y moviendo la cabeza. Estoy oficialmente loca. Empezó a correr otra vez y Lucy la siguió. Espera. ¿Cuál era la regla número 1? Mantente alerta. Cuando dieron la vuelta a la esquina del bloque de color ceniza, donde estaban las aulas, Ariane frenó en seco y derrotó. Rollo tranquilo, dijo. ¿Tranquilo?, repitió Lucy. Los demás estudiantes se apiñaban alrededor de la densa arboleda de kudzus
frente al Augustín. Nadie parecía especialmente contento de estar fuera, pero tampoco aparentaban ganas de entrar. En Dover no había algo parecido a unas normas de vestimenta, así que Lucy estaba acostumbrada a la uniformidad que ésta confería a los estudiantes. Pero incluso aunque todos llevasen los mismos vaqueros negros, la camiseta negra de cuello alto, mangas largas, el jersey negro sobre los hombros o anudado en la cintura, seguían apreciándose diferencias sustanciales en la forma de personalizarlo. De pie, con los brazos cruzados, un grupo de chicas tatuadas lucían brazaletes hasta el codo. Los pañuelos negros que llevaban en el pelo le recordaron a Lucy una película sobre una banda de chicas motoristas. La alquiló porque pensó, ¿qué es más flipante que una banda de motoristas formada solo por chicas? En ese momento la mirada de Lucy se topó con la de una de las chicas que se encontraban al otro lado del césped. Cuando Lucy notó que aquellos ojos de gato pintados de negro se entrecerraban sin dejar de mirarla fijamente, apartó la vista de inmediato. Un chico y una chica que iban cogidos de la mano se habían cosido una bandera pirata con lentejuelas en el dorso de sus jerseys negros. Cada 2 por 3, uno de ellos se acercaba al otro para darle un beso en la sien, en el lóbulo de la oreja o en los ojos. Cuando se abrazaron, Lucy pudo observar que ambos llevaban la pulsera con el dispositivo de localización. Parecían un poco brutos, pero era evidente que estaban muy enamorados. Cada vez que veía centellear el piercing que llevaban en la lengua, Lucy sentía un pellizco de melancolía en el pecho. Tras ellos había un grupo de chicos rubios apoyados en la pared que llevaban el jersey puesto a pesar de que hacía calor. Todos llevaban camisas blancas tipo Oxford, con el cuello almidonado y los pantalones negros. Les llegaban justo hasta los empeines de sus zapatos impecables. De todos los estudiantes del patio, estos eran los más parecidos a lo que Lucy había visto en Dover. Pero al prestarles un poco más de atención, enseguida se dio cuenta de que eran distintos de los chicos a los que ella estaba acostumbrada, chicos como Trevor. Así, en grupo, aquellos tipos irradiaban una dureza especial por la forma en que miraban. Era difícil de explicar, pero de repente Lucy se dio cuenta de que, al igual que ella, todos en aquella escuela tenían un pasado. Todos, seguramente, tenían secretos que no querían compartir. Sin embargo, no sabía si eso la hacía sentirse más o menos sola. Ariane notó que Lucy estaba observando a los demás. «Todos hacemos lo que podemos para sobrevivir», comentó con indiferencia. «Pero, por si aún no te habías fijado en los buitres volando bajo, te diré que este lugar apesta a muerte». Se sentó en un banco que había bajo un sauce llorón y dio un golpecito a su lado para que Lucy hiciera lo mismo. Antes de sentarse, Lucy apartó unas hojas mojadas que se habían movido. Y en ese instante detectó otra violación de las normas de vestimenta. Una violación de las normas de vestimenta muy atractiva. Llevaba una bufanda de color rojo vivo enrollada en el cuello. Aunque no hacía frío, también llevaba una chaqueta de cuero negro de motero, además de unos pantalones negros. Quizá se debió que aquella era la única mancha de color que había en todo el patio. Pero el hecho es que Lucy no podía mirar a ninguna otra parte. En comparación, todo lo demás palecía. Y durante un buen rato, Lucy se olvidó de dónde estaba.
Observó su cabello de un dorado intenso, la piel bronceada, las mejillas prominentes, las gafas de sol que le cubrían los ojos, la forma suave de sus labios. En todas las películas que había visto Lucy y en todos los libros que había leído, el pretendiente era alucinantemente guapo, pero con un pequeño defecto, un diente mellado, un precioso mechón de pelo o una interesante cicatriz en la mejilla izquierda. Ella sabía por qué. Si el héroe era demasiado perfecto, corría el riesgo de ser inalcanzable. Pero, tanto si era inalcanzable como si no, Lucy siempre había sentido debilidad por lo que era eminentemente bello. Como aquel chico. Estaba apoyado en el edificio con los brazos cruzados. Y, por una fracción de segundos, Lucy se imaginó a sí misma entre sus brazos. Negó con la cabeza, pero la imagen siguió tan viva en su mente que casi se fue directa hacia él. Era una locura, ¿no? Incluso en un colegio lleno de locos, Lucy sabía perfectamente que aquella reacción instintiva era una insensatez. Ni siquiera lo conocía. Estaba hablando con un chaval más bajo, con rastas y de sonrisa dentuda. Ambos estaban riendo a carcajadas de una forma que a Lucy le hizo sentirse celosa. Intentó recordar cuándo fue la última vez que había reído. De verdad, cómo ellos lo estaban haciendo. «Ese es Daniel Grigori», dijo Ariane, que se inclinó hacia ella y le leyó la mente. «Me parece que alguien le ha llamado la atención». «¿Y a quién no?», asintió Lucy, un poco avergonzada por cómo había mirado a Ariane. «Bueno, claro, si te gustan así. ¿Y de qué otra forma te pueden gustar?» «El amigo de al lado es Roland», dijo Ariane, señalando con un gesto al chico de las rastas. «Es simpático. Es de los que te pueden conseguir cosas. Ya sabes». «No sé», pensó Lucy mordiéndose el labio. «¿Qué tipo de cosas?» Ariane se encogió de hombros y con la navaja suiza robada cortó los hilos sueltos de un rasgón que tenía en sus pantalones de jamas. «Cosas. Pide y él conseguirá el material». «¿Y de Daniel?», preguntó Lucy. «¿Qué sabes?» «Vaya, la niña no se rinde». Ariane se rió y se aclaró la garganta. «No está muy claro», dijo. «No sale mucho de su papel de hombre misterioso. Encajaría a la perfección en tus estereotipos de típico gilipollas de reformatorio». «No sería el primer gilipollas con el que me cruzo», respondió Lucy. Pero, en cuanto aquellas palabras salieron de sus labios, ya deseaba no haberlas pronunciado. Después de lo que le pasó a Trevor, fuese lo que fuese, había quedado claro que a ella no se le daba nada bien saber qué tipo de persona tenía delante. Pero lo que más le preocupaba era que durante las pocas ocasiones en que había hecho la más mínima referencia a aquella noche, el trémulo velo de sombras había vuelto a ella, casi como si estuviera de nuevo en el lago. Miró de nuevo a Daniel. Este se quitó las gafas, las metió en un bolsillo de su chaqueta y luego se volvió para mirarla. Sus miradas se encontraron, y Lucy observó que al principio abría los ojos de par en par, aunque al momento los entrecerró, como si estuviera sorprendido. Pero no, había algo más. De repente, mientras seguían mirándose, sintió que le faltaba el aire. Lo había visto antes en algún lugar. Sin embargo, si hubiese conocido a alguien como él, se acordaba. Se dio cuenta de que seguían mirándose cuando Daniel le sonrió. Se sintió invadida por una ola de calor
y tuvo que apoyarse en el banco para no caerse. Notó que sus labios se abrían para devolverle la sonrisa, y en ese momento él levantó la mano. Le mostró el dedo de en medio. Lucy dejó escapar un gritito y bajó la vista. ¿Qué? Preguntó Adrián, que no se había dado cuenta de nada. Olvídalo, respondió. No hay tiempo, ya suena el timbre. El timbre sonó en el momento justo y poco a poco todos los alumnos empezaron a entrar en el edificio. Adrián tiraba de la mano de Lucy y mientras le decía atropelladamente dónde y cuándo podrían encontrarse más tarde. Pero Lucy no dejaba de pensar en por qué aquel completo extraño le había enseñado aquel dedo. El instantáneo delirio de que lo había provocado Daniel se desvaneció en un momento. Y quería saber de qué iba aquel tío. Antes de entrar en su primera clase, se armó de valor y miró atrás. Él, por supuesto, ni siquiera sabía notar. Seguía mirándola mientras ella se alejaba.